Bueno, el título de mi ponencia es Estética y Metafísica en Borges. Este título es un título muy amplio, precisamente por la amplitud de la producción de Borges. Mi intención es comentar, únicamente porque analizar sería muy pretencioso, comentar 4 textos de Borges que son muy importantes porque son ensayos que manejan puntos claves en su temática. Sin embargo, por cuestiones de tiempo decidí recortar mi presentación y únicamente voy a hablar de 3 textos. Estos son Inquisiciones de 1925, Discusión de 1932, Otras Inquisiciones del 52, y el que me hubiera gustado presentar, que es bellísimo y que yo lo dejo para el lector, ¿verdad?, que lo revise, es el de 7 noches de 1977. Lo que yo propongo o lo que yo quiero comunicar en esta breve plática es detectar esta mancuerna que establece Borges entre áreas de la estética y cómo lo relaciona o lo salta con aspectos de la metafísica. Y siempre Borges está dando con un tono de humor, de cierta ironía, cierta crítica con aquellos parámetros estéticos o metafísicos con los cuales no coincide. Y otra cosa que yo quisiera hacer notar al escucha que vayamos a tener próximamente es que ser un lector de Borges y poderlo criticar implicaría poder leer todo lo que él ha leído y poder tener el entendimiento para poder realmente procesar lo que él nos está diciendo. Así que nosotros tenemos que ser muy humildes en nuestra posición y aceptarnos que somos lectores parciales, porque tenemos que confiar plenamente y ser simpáticos a lo que Borges nos dice, o bien tener los argumentos suficientes y la lectura de base para poderlo rechazar. Dolores Rangel, hay un aspecto importantísimo en este abordaje que tú estás haciendo, que es el hecho de que son textos en los que Borges toca, por un lado, el ensayo, la reflexión, y hay otros textos, los de las 7 noches, que provienen de conferencias. Entonces, es un conjunto de métodos de reflexión distintos a los que se utilizan cuando se escribe poesía o cuando se escribe un cuento. Sí. Háblanos un poco acerca de la maquinaria mental de Borges en estos textos que tú analizas. Bueno, Borges, en el texto que tú dices de 7 noches, eran 7 conferencias, 7 pláticas que dio él, pero él luego se editaron y él a sabiendas de que se iban a publicar como ensayo. Entonces, en la Universidad de Belgrano. Pues no recuerdo, pero qué bueno que lo dices. Bueno, pero él dio estas conferencias en Argentina, estas de las 7 noches. Lo que él hace es que trata de ser, en cierta forma, más simple, más accesible, para que el lector pueda poner, digamos, un mantel y estar en una mesa común y poder entender los conceptos que Borges pone, tanto en su poesía como en su cuento. Es como que el ensayo es la mediación entre estos dos campos que él trabaja, y Borges no trabajó la novela precisamente porque se contradecía con sus postulados acerca de lo que debe ser la literatura y el cuento y la narrativa. Entonces, para mí, el ensayo, digamos que es la forma más didáctica, ¿sí? Que no quiere decir que por ello sea sencillo, porque son sus ensayos a veces siguen unos laberintos, ¿verdad?, para llegar a un punto que nosotros no pensábamos, y tiene unas oraciones a veces que son clave y que si no logramos hacer la conexión del propósito de esa oración, pues a lo mejor nos quedamos fuera. Y no quiero decir que yo no me haya quedado fuera, o sea, yo digo desde ahorita que hay muchas cosas que yo no acabo de aprender en el sentido completo, es una aproximación únicamente, pero eso no implica que uno no la disfrute, que creo que es lo más valioso, que uno pueda disfrutar a Borges, no nada más pensarlo y procesarlo intelectualmente. Ahora, Dolores Rangel, hay un momento importante también en esta ruta que tú estás trazando, que viene un poco a continuar estas líneas de pensamiento de Borges, que es este capítulo que se llama Borges Oral, que es un conjunto de conferencias que ofreció Borges y que luego revisó, en las que incluye, por ejemplo, una reflexión sobre el origen de la novela
policíaca. Fíjate ¿Cómo que recuerdas este texto? No, fíjate que ese texto lo leí ya hace bastantes años, no tuve la precaución de volverlo a revisar, así que pues no quisiera hacerte ningún comentario que pudiera caer en una tontería. Un aspecto último, Dolores Rangel, es el que corresponde al papel del humor en relación con el ensayo. Es algo extrañísimo, pero existe en textos como El acercamiento al Motasim, que es un ensayo ficticio. Es un ensayo sobre un libro que no existe, con opiniones verdaderas sobre ese libro que jamás existió y con impresiones similares a los que se podrían exponer respecto al más severo de los textos literarios. ¿Tú cómo recuerdas esto? Bueno, lo que pasa es que el humor de Borges, yo creo que toda persona que es muy inteligente tiene que tener un sentido del humor. Y Borges es esa persona que sabe manejar el humor, pero sabe quién va a entender su humor, o sea, no cualquiera lo va a entender, y es una forma de desafiar o de criticar sanamente, reírse sanamente, burlarse sanamente sin ser sarcástico o sin ser agresivo o demeritar la producción de otros. Entonces es un poco como que el que quiera entender que entienda, ¿verdad? Y él es muy elegante en su sentido del humor. Para mí él es una persona muy refinada en eso. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? ¿Cómo está evolucionando la visión sobre Borges en las universidades norteamericanas? Pues hay gente que ha dedicado toda su investigación a seguir la trayectoria de Borges, lo estudia, lo vuelve a estudiar y lo renueva, y esa es otra de las cosas muy valiosas porque Borges nunca se acaba. Entonces en estas universidades yo no te puedo decir ahorita casos específicos porque para empezar son muchísimas universidades, pero hay gente que lo maneja al derecho y al revés, y como los postulados filosóficos, nuestra manera de pensar, de percibir el mundo sigue cambiando, pues sigue cambiando la interpretación de Borges, que esa es una de las cosas que dice Borges en uno de sus textos cuando habla de que la buena literatura nunca se acaba de dejar por sentado, siempre se está volviendo a discutir y a replantear, y eso es lo que pasa con Borges, que creo que nunca vamos a estar satisfechos porque es como una historia interminable.